el altar del incienso, el mueble, el tercer mueble del lugar santo, lo podemos ver en Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 10, donde dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás, como hemos visto en los muebles anteriores. Todos los muebles que tienen madera de acacia nos hablan de la naturaleza humana, o sea, donde el hombre tiene que involucrarse, a diferencia de los muebles que hemos visto que son solo de metal, la fuente de bronce y el candelabro de oro, donde el hombre no debe meter las manos, por decirlo así. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Si regresamos a la ilustración, por favor. Como vemos, es más alto que ancho, y estos son los cuernos. Nuevamente, esta es una ilustración posible de la forma del altar. No estamos seguros exactamente cómo era. Le harás también 2 anillos de oro que se pueden ver allí. Estos, para poder pasar las varas. Debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para mantener las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Oremos antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque nos tienes aquí nuevamente. Gracias porque nos das el privilegio, la oportunidad, Señor, de aprender de ti. Señor, habla a nuestra mente y corazón. Permítenos, Señor, entender tu revelación. Que tu Espíritu, Señor, nos lleve a toda verdad. Estamos aquí buscándote a ti, Señor. Permítenos durante estas próximas horas que seas tú el centro de nuestra atención. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Okay, regresemos a la ilustración, por favor. Como dije, mide 1 por 1 por 2 codos. Y esto nos habla, estos números nos apuntan a varias cosas. Primero, el que sea cuadrado y sea de 1 por 1 es 1, nos habla de la universalidad de la necesidad de la oración en sus diferentes formas. Todos los cristianos necesitamos orar todo el tiempo. Ahora, también, si multiplicamos no solo el ancho y la profundidad, sino también el alto, eso nos da 2. Y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Nos habla del número 2000, también la era de la iglesia, al igual que el lugar santo. Entonces también nos está hablando de la necesidad de la oración constante durante toda la era de la iglesia, desde que fue fundada hasta que vuelva el Señor. Ahora, notemos aquí que las proporciones del altar y las del lugar santo son las mismas. El altar mide 1 por 1 por 2 y el lugar santo mide 10 por 10 por 20. Es básicamente la misma proporción, diferente tamaño, pero misma proporción. Pero si
podemos regresar, por favor. Las proporciones del altar son verticales, mientras que las del lugar santo son horizontales. Juntas nos hablan también de la cruz del Señor, pero por separado, el altar nos habla de la relación vertical que tenemos que tener con el Señor, mientras que el lugar santo nos habla de la relación ministerial que tenemos que tener con el cuerpo de Cristo. El que este mueble se llame altar es porque se va a ofrecer algo sobre él, algún tipo de sacrificio. Ahora, la porción de las Escrituras que acabamos de leer en el versículo 9 del capítulo 30 de Éxodo nos dice que no se puede ofrecer sobre ese altar ni incienso extraño, o sea, no se puede ofrecer otro incienso que no sea el que Dios especifica. Tampoco se puede ofrecer sobre este altar holocausto, o sea, no se puede ofrecer un animal sacrificado, ni ofrenda de cereales, ni tampoco derramaréis sobre él libación, dice el final del versículo 9. Y es a lo que me refería hace 1 o 2 días de la ofrenda de derramar líquidos en la presencia de Dios en vez de tomárselos uno. Era única y exclusivamente para el incienso específico que Dios decidió. Ahora, también el que se llame altar y que haya que quemar incienso en él, nos habla de que la oración agradable a Dios tiene un precio a pagar. Conlleva un sacrificio. Dios no acepta cualquier oración. Si yo muy devotamente le pidiera a Dios ganarme el Powerball de Estados Unidos cuando está arriba de $400 millones, lo más probable es que no me va a hacer caso. Ahora, si yo me hinco y doblo mis rodillas y le pido a Dios que cambie mi corazón, probablemente sí. Hay una diferencia, no cualquier oración es aceptable. Los cuernos de este altar, si podemos regresar a... ¿Recuerdan que cuando hablamos del altar de bronce, hablamos que los cuernos representan poder? Y dijimos que hay poder en el arrepentimiento y hay poder en el juicio misericordioso de Dios. Aquí, en este altar que representa la oración, también hay poder. Como vamos a ver dentro de un momento, la oración del cristiano no es una vana repetición de cosas muchas veces, sino si es un diálogo con Dios, guiado por Dios, pidiendo lo que Dios acepta, va a tener respuesta, va a haber poder en esa oración. Hay una anécdota de la Segunda Guerra Mundial que cuando el primer ministro Churchill de Inglaterra creyó que Inglaterra iba a ser invadida por los ejércitos alemanes, pidió que se orara a Dios porque él sentía que el ejército no era suficiente. Y la invasión nunca ocurrió. Hay poder en la oración. Zacarías, capítulo 1, versículo 21. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió, hablando de que los cuernos son poder. Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Aquí estamos hablando de poderío militar y el símbolo que usa el Señor en esta profecía de Zacarías es el cuerno. Como mencioné, hay gran poder en la súplica, en la intercesión, en la adoración y en otras formas de oración. Y aunque a los jóvenes no les guste mucho, hay un tremendo e increíble poder en las madres que doblan sus rodillas y oran por sus hijos. Gracias a Dios, así es.
Y de los padres también, no nos quedemos afuera. Pero las madres como que tienen una mayor carga. Yo recuerdo cuando mi hijo salía de la casa para salir con sus amigos cuando estaba en el colegio, mi esposa lo encomendaba a Dios, lo bendecía, invocaba el nombre del Altísimo sobre él, y si alguna vez se le ocurrió hacer algo que no debía, no pudo. Ahora, ya que hablamos de la adoración como una forma de oración, quiero hacer un reto a los ministros y líderes de alabanza. Jeremías capítulo 50, versículo 8 es un versículo del cual se predica y enseña poco y sus significados no son, además fuera de los históricos, no son muy mencionados. Pero Jeremías 58 dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Y es que tristemente en la música, voy a empezar otra vez, cuando las grandes casas disqueras del mundo se dieron cuenta que vender música cristiana era negocio, empezaron a comprar a las pequeñas casas disqueras cristianas. Les ofrecieron una gran cantidad de dinero y les dijeron: ustedes van a tener independencia en qué música producir y vender. Algunos aceptaron el trato, pero poco a poco mucha de esa música se volvió casi irrelevante. Se volvió parte del sistema del mundo hasta cierto punto. No toda, pero mucha sí. Y algo que pasó es que en la música de iglesia, no estoy hablando solo música cristiana en general, sino la música que se toca en la iglesia, muchas veces hay mezcla de orgullo, de vanidad, de protagonismo, incluso algunas veces de inmoralidad entre los músicos. Mi reto es el siguiente para los líderes y ministros de alabanza: huyan de en medio de Babilonia. Salgan corriendo de ese sistema. No estoy diciendo salgan corriendo de esa iglesia, no. Si Dios los tiene ahí es por algo. Pero cambien por dentro. No me incluyo porque yo en ese oficio sí soy terrible. Pero esta recomendación en Jeremías 58 de ser como los machos cabríos que van delante del rebaño, marcar el paso, dar el ejemplo, ser lo mejor que se puede ser, es indispensable si queremos que la alabanza y la adoración en nuestras iglesias realmente sea agradable a Dios. Y algo que estoy seguro es que si lo hacen, el pueblo de Dios los va a seguir. Porque el pueblo de Dios puede muchas veces no querer hacer lo que debe hacer, pero tiene el oído espiritual, tiene el olfato espiritual de saber dónde está Dios y dónde no. Y si alguien hace las cosas como Dios manda, la gente lo va a saber y va a empezar a ser seguido. En Estados Unidos, no recuerdo el nombre de este pianista, pero en Estados Unidos, en una ciudad no muy grande, pasó un fenómeno interesante. Un pianista cristiano empezó a ir a un lugar creo que era todos los viernes, un día de la semana, a la hora de almuerzo, a alabar a Dios con un piano en un lugar específico. Y se empezó a correr la voz. Y la gente empezó a llegar, y primero eran decenas, después eran centenas, después ya no cabían. Porque la gente discernió que Dios estaba allí. A veces el miedo es que si no uso toda la técnica, la cosa no va a funcionar. Me pregunto, ¿cuánta técnica usó Cristo para morir en la cruz? Y sin embargo fue el éxito más rotundo de toda la historia de la humanidad, aunque pareciera un fracaso. Preocupémonos menos por la técnica y más por el corazón
y estoy seguro que vamos a tener un mayor éxito. Amén. Ahora, para poder quemar incienso en el altar, se necesita fuego. Para que nuestras oraciones se eleven a Dios, igual necesitamos que el Espíritu Santo les prenda fuego. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí habla de la oración en lenguas, pero el principio por extensión es válido. Cuando no sabemos cómo pedir como conviene, podemos pedirle al Espíritu Santo, así como sus discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. El incienso también representa la intercesión continua de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. En la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 24 y 25, dice: mas por cuanto permanece para siempre, y está hablando de Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y la imagen es Cristo a la diestra del Padre pidiendo por todos y cada uno de nosotros. Y si el acusador estuviera del lado izquierdo del Padre diciendo: ¿viste todo lo que hizo? ¿Viste lo que está haciendo? El Señor diría: sí, pero yo pagué por ella, yo pagué por él. Ese es el sentido. No estoy diciendo que sea literal, pero ese es el sentido. Él está constantemente intercediendo a nuestro favor. Ahora, también el altar de incienso nos habla de la vida de oración que nosotros debemos tener, y dentro de un momento vamos a hablar de los ingredientes del incienso que representan algunas de las áreas, algunos de los ingredientes que debe tener nuestra oración. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Y esta es una imagen agradable a Dios. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ese humo que subía constantemente del altar de oro y que traspasaba el velo y que con su perfume llegaba a donde estaba el arca de la alianza y el propiciatorio. Ese humo representa nuestras oraciones cuando son agradables a Dios. Debemos ser constantes en la oración. Aún en el tabernáculo se nos muestra esta verdad. Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Si el incienso representa nuestras oraciones agradables a Dios, y vamos a seguir el modelo del tabernáculo, como mínimo deberíamos orar cada mañana y cada tarde. La vida del siglo XXI es tan desordenada en sentido de lo rápido que muchas veces creemos que no tenemos tiempo para orar. Pero yo me he dado cuenta que mientras más oro, menos tiempo necesito para hacer otras cosas. Porque algo pasa en el tiempo de oración que cuando uno tiene que decidir algo, lo decide con mucha rapidez
porque Dios ya se movió a nuestro favor. La oración, la intención de la oración, el diseño de la oración, no es que le pidamos nosotros a Dios lo que queremos, sino que aprendamos a pedir lo que conviene. Sobre todo en el aspecto de la intercesión, muchas veces no sabemos qué pedir, pero Dios quiere que le pidamos y tenemos que aprender. Y hay dos versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan del peligro de pedirle a Dios cosas que no proceden. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño o incienso extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y a su padre Aarón ni siquiera se le permitió hacer luto por ellos. La oración es un asunto serio. Y no es que Dios sea distante, y no estoy tratando de enfatizar que Dios tiene un aspecto de castigo, no es eso, pero no podemos creer, no podemos llegar a creer que le podemos pedir a Dios cualquier cosa. Algo que me preocupa y que es heredado de la religión tradicional es cuando alguien dice, es que yo tengo fe que Dios me va a hacer este milagro. Mi pregunta generalmente es, bueno, ¿y cuándo le dijo Dios que iba a hacer eso? Nunca, pero yo tengo fe. Ok, si la fe viene por el oír la palabra que Dios habla y Dios no habló, entonces ¿cómo puede ser fe lo que esta persona está pidiendo? No encaja. No encaja. Y a veces, mucha gente es por desconocimiento, pero a veces, aún sabiendo cómo es la verdad, nos atrevemos a pedir cosas que no proceden y no debemos. No debemos aceptar mezcla en nuestra oración. Nuestra carne no debe ser parte de lo que pedimos. Para que nuestra oración sea agradable a Dios y aceptable a Dios, necesitamos que nuestro corazón sea aceptable a Dios también. Y por eso es que este mueble, el altar del incienso, tiene un armazón de madera, porque el corazón del hombre tiene que ser parte del asunto. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, primero a la persona, después a la ofrenda. Igual es con la oración. Dios tiene que agradarse primero con la persona que somos para poder escuchar lo que le estamos diciendo. Isaías capítulo 29, versículo 13, nos habla en este sentido. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y esa actitud del pueblo de Israel hizo que Dios rechazara sus oraciones. Primero, la persona, primero el corazón, primero la santidad.
Y es que, como lo he dicho ya varias veces, si recibiéramos de Dios todo lo que pedimos sin haber sido primero transformados, lo que pedimos nos va a destruir. Y Dios no quiere nuestra destrucción. Entonces, tiene que rechazar nuestras peticiones. Otras citas que quiero que consideremos. Primero, Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la oración? Dios le dio a Israel una ley moral para que se comportara y le dio una ley ritual de cómo adorarle. Y les dijo, ustedes van a hacer las cosas a mi modo, no al modo de los otros países. Para mí, lo que hacen los otros países, dice 18:9, es abominación. Pero existe la tentación de hacer las cosas al modo que no es el de Dios, incluido en la oración. Tengamos cuidado. No pidamos, no tengamos en el corazón, mejor aún, no tengamos en el corazón los mismos deseos que tienen las personas que no conocen a Cristo. Mateo 6:5, hablando de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Viene el Señor y dice, miren, los religiosos oran de cierta manera. Es más, los religiosos se juntan a orar y como que se impulsan unos a otros a orar, si le podemos decir así, de cierta manera. Pero eso no es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada a alguien que se encierra y dice, Señor, tú sabes y yo sé, yo soy un pecador, cámbiame. Y esa actitud sí es algo agradable a Dios. Santiago 4:3 nos habla de esto que hemos venido platicando y dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y después explica, para gastar en vuestros deleites. Ok, entonces, si yo le pido a Dios, no se trata de que me dé para gastármelo en mí. Y entonces, y el ejemplo es Cristo. Cristo derramó su vida a favor nuestro, entonces nosotros deberíamos seguir su ejemplo. Y Cristo nos dijo que no nos acumulemos tesoros aquí, sino que acumulemos tesoros en el cielo. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a hacer eso, a acumular tesoros en el cielo. Señor, tú sabes que a mí me gustaría estar más cómodo, pero aún más que eso, yo te pido que me ayudes con esto, con esto, con esto. Señor, me han pedido que haga tal cosa y no sé cómo hacerla, ¿me podrías tú ayudar? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Es una oración constante como tenía que hacer Aarón y encender el incienso mañana y tarde? ¿O es una oración solo de cuando me acuerdo? ¿O de cuando ya no hay nada en la tele y tampoco en el Facebook? Para hablarlo en términos modernos. ¿O es mi oración como la de los fariseos, que solo oro cuando la gente me está viendo y trato de usar palabras complicadas para que la gente crea que soy un tremendo teólogo? Alguien me dijo una vez, mientras más sílabas tiene una palabra, menos necesaria es, a menos que seas un doctor en alguna ciencia extraña. Hablar con Dios no necesita de palabras de 7 sílabas o de nombres científicos o cosas por el estilo. Hablar con Dios es derramar el corazón.
¿Estamos pidiendo en nuestra oración para nosotros o estamos pidiendo para el reino de Dios? Ok, pongamos un ejemplo de que pedir la misma cosa con diferente fin. Señor, yo te pido un carrito. Ahora, la pregunta es, ¿para qué le pido el carrito? ¿Para mi comodidad? ¿O para el servicio del reino? No es lo mismo, Señor, yo te pido un carrito porque me quiero ir al puerto los fines de semana. Ah, Señor, yo te pido un carrito porque quisiera poder ir a predicar, por decir algo, si estamos en ministerio, ir a predicar fuera de la capital y en bus es peligroso. Diferente intención, mismo carrito. Y no digo que no le tengamos que pedir a Dios cosas para nosotros, pero después de meditar en el asunto por literalmente varias décadas, he llegado a la conclusión que los occidentales pedimos demasiado para nosotros. Y deberíamos pedir más para el reino. Y hablando de cómo oramos, ¿está nuestra oración influenciando al mundo o está el mundo influenciando nuestra oración? Es una pregunta. ¿Estamos siendo luz, ciudad sobre una colina? ¿O estamos escondiendo la lámpara debajo del almud? El incienso para quemar en este altar y para poner frente al arca del pacto tiene una composición muy especial. Éxodo capítulo 30, versículos del 34 al 36. Y dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas y las especifica: estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Okay. Antes de hablar de los ingredientes del incienso y por tanto de los ingredientes de la oración, quiero enfatizar en esa última frase: o será cosa santísima. Para Dios la oración es algo santo. Para los seres humanos muchas veces no. Es algo que hacemos. La imagen que viene a mi mente es un niño que le protesta a sus papás porque lo ponen a orar antes de irse a dormir, que tiene que dejar de ver tele o ahora computadora porque tiene que hacer su devocional de la noche. Y si entendiéramos que la gran bendición que viene de ese devocional, probablemente protestaríamos menos. Pero veamos ahora los ingredientes. El estacte es una forma de mirra. La mirra en la palabra de Dios nos habla de mansedumbre. Pero el estacte es de fácil recolección. La planta de la que se recolecta suda el estacte sin aplicarle ni presión, ni hacerle cortes, ni amarrarla, ni acercarle fuego, sino suda el estacte en gotas que se recogen de la planta y asunto resuelto. Y esto nos habla de que en nuestra vida la oración debe fluir libremente, debe brotar sola. Yo conozco a alguien, creo que puedo decir quién es, mi esposa. Cuando va manejando y se asusta, lo primero que hace es pensar en el Señor. Y digo yo, si más guatemaltecos fuéramos así, le brota solito, no necesita presión ni convicción, le brota solo. Y así deberíamos ser en todas nuestras formas de oración.
La oración debería fluir en nosotros. Ok, vamos a comer, oremos. Tal vez esa es más fácil. Nos juntamos a platicar, oremos. Al principio o al final, y a veces es necesario las dos. Vamos a tener una actividad familiar o vamos a tener una actividad congregacional, oremos. Que la oración fluya libremente. La uña aromática no se extraía tan fácil. La uña aromática es una parte de una concha o un caracol que cuando se quema produce un aroma muy agradable. Pero al igual que cuando hablamos de los tintes, los diferentes tintes de colores de las cortinas, para extraer la uña aromática hay que matar al animal. El animal no sobrevive que uno le quite este pedacito. Entonces esto nos habla de que para que nuestra oración sea agradable a Dios, tenemos que morir a nosotros mismos. El caracol, la concha, hay diferentes versiones y he visto fotos de ambos, entonces no puedo especificar cuál, pero el animalito tiene que morir. Y si eso se hiciera en Guatemala, pues el animalito terminaría en el ceviche de mariscos, ¿verdad? Pero el punto es que debemos morir al yo. Yo trato cuando oro de empezar dando gracias. Y oro diciendo, Señor, yo te doy gracias porque, y trato de decir una o más cosas de las cuales estoy agradecido antes de pedir algo para mí, para tener la disciplina de que la oración se trate de Dios y no de mí. Tenemos que morir al yo. La impresionante oración, creo que es el capítulo 4 de Hechos, déjenme chequear. Sí, Hechos 4, versículos 23 en adelante, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les habían prohibido predicar. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú que eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, después de haberle dicho tú, tuyo, tú, a Dios, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos, ni siquiera dijeron nosotros, tus siervos, hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. ¿Pidieron para ellos? Sí, pero desde el punto de vista y con la actitud correcta. Señor, tú eres lo importante y te pedimos que nos permitas hacer lo que tú quieres que hagamos. Resultado, fueron llenos del Espíritu Santo y del poder para hacer lo que estaban pidiendo hacer. Y de eso nos habla la uña aromática, de morir a lo que queremos y de pedirle a Dios en nuestra oración básicamente lo que Él quiere.
El tercer ingrediente es el gálbano. El gálbano es una resina gomosa, o sea, como que fuera la resina del pino, digamos. El aroma es muy fuerte y se extrae de una planta, un arbusto de la familia del perejil. No es del tamaño del perejil, es bastante más grande, pero es de la familia del perejil. Y se extrae haciendo cortes en el tallo o en la parte superior de las raíces de la planta. Y en el corte se forma una bolita de resina, como en forma de lágrima. Y debido a esa forma, el gálbano nos habla de las lágrimas. Y es que la verdadera oración trae, no sé cómo decirlo en español, lo mejor que puedo decir es, nos arruga el corazón. O sea, es un sentimiento, cuando uno está intercediendo por algo que Dios quiere que uno interceda, no es que sea una tristeza, porque no es eso, pero sí es un sentimiento tan profundo que lo puede llevar a uno a las lágrimas. Y recordemos también que el Salmo 51, capítulo 17, nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esa es la actitud, o sea, cuando alguien derrama su corazón ante Dios, cuando este lugar está vacío y viene alguien y se postra y pone la cara en una de las gradas y se pone a derramar su corazón ante Dios, esa es la imagen del gálbano. Y no tiene que ser en la iglesia, aunque para eso está la iglesia, puede ser en nuestra casa. Y puede ser que ni siquiera se vea, que debido a que estamos rodeados de personas no estemos sentados y no se nos vea por fuera. Pero nuestro corazón contrito y humillado ante Dios, Dios no lo desprecia. El incienso, el cuarto ingrediente de esta mezcla, se producía en la parte sur de la península arábiga, en Arabia hasta el sur. Del otro lado del Mar Rojo, ya no ni siquiera de Egipto, sino más al sur, de Etiopía, cerca del estrecho donde entran los barcos al Mar Rojo. Allí había una civilización que se llamaban los sabeos, y ellos vendían dos cosas. Y lo que ellos vendían subía hasta Jerusalén e incluso más al norte, se vendía hasta Siria. Ellos vendían sal y vendían incienso. Eran el mayor productor de incienso en esa área del mundo en su momento. Y como ellos recolectaban el incienso, hay un árbol parecido al árbol de jocote, solo que un poco más retorcido y más nudoso. Y le arrancaban pedazos de corteza. Un proceso parecido a cómo se obtiene el hule de los árboles de hule. O sea, se corta, se hace un corte y donde no está la corteza empieza a salir la savia del árbol. Ahora, una característica de estos árboles es que literalmente pueden vivir en las piedras. Hay árboles que de chiquitos la raíz entró por un agujerito en la piedra y ya de grandes la raíz del árbol reventó la piedra porque empezó a engrosar. Son árboles que viven en lugares donde ni las cabras encuentran comida. Y este incienso en este sentido nos habla de la oración que se hace en la soledad, la oración de las circunstancias difíciles, la oración en medio del sufrimiento, la oración del desierto. Estos aspectos de la oración
no son muy enseñados. Cuando yo me convertí, compré varios, por lo menos 2 o 3, y leí 1 o 2 más, libros acerca de cómo orar. Y lo que me frustró fue que me daban un método para llenar 1 hora de tiempo. Hasta que encontré un libro que no tenía que ver con la oración, sino tenía que ver con el carácter cristiano, de alguien que decía, mire, ¿por qué no sale a su jardín? Y en vez de orar con los ojos cerrados, ábralos y vea las plantas, vea los animales, vea el cielo y empiece a decirle a Dios lo que le brota del corazón. Ese sí me funcionó. Los de los métodos no me funcionaron. Pero estos ingredientes no nos hablan de un método, sino nos hablan de características que debe tener nuestro corazón. O sea, un corazón que se derrama ante Dios, contrito y humillado, que no pide la persona para sí misma y que su oración brota muchas veces de la soledad. Esa es una oración que Dios va a escuchar. Y no solo eso, sino que además el incienso con esos ingredientes y por lo tanto la oración con esas características es puro y santo ante Dios. Éxodo 30:35. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Los perfumes antiguos, ahora nosotros usamos perfumes basados en alcohol, disolvemos los aromas en alcohol. En tiempos antiguos, el alcohol todavía no se producía por el hombre artificialmente como ahora, entonces todos los perfumes se basaban en aceite. Se usaba aceite de oliva y un mortero y se molían los ingredientes en el aceite. Y el perfumista o el perfumador, el arte que tenía era saber qué se podía mezclar con qué y cuánto aceite necesitaba la mezcla. El perfume de nardos puros del que nos habla el Nuevo Testamento, que fue derramado sobre los pies de Cristo, era básicamente aceite de oliva y flor de nardo que había sido molida en el aceite hasta que el perfume de la flor era mucho más fuerte que el olor del aceite. Y era un perfume tan caro que se guardaba en unas como botellas de piedra, de una piedra que se llama alabastro, que es blanca y es translúcida, que si uno le pusiera una lucita adentro de la botella se vería que hay una luz allí. La botella ya era muy cara. Y se tapaba, en ese tiempo no se usaban corchos, con un tapón de plomo para que no le entrara ni saliera aire, porque el aceite de oliva se oxida con el aire y entonces nosotros decimos se pone rancio. Y no se podía destapar. Para abrir ese perfume había que quebrarle el cuello a la botella. O sea, la botella se podía usar solo una vez y por eso es que Judas protesta tanto de que eso se hubiera podido vender en 300 denarios. Lo que pasa es que él quería su comisión. Pero el punto es arte del perfumador bien mezclado con la mejor técnica de ese tiempo, puro y santo. Puro porque los perfumistas que no eran muy santos añadían ingredientes que no debían añadir. Pero Dios nos dice, no usen esas artimañas del mundo en la oración, usen los ingredientes que yo les digo en su oración. Y si seguimos el modelo de oración representado por el altar del incienso, Dios nos va a escuchar. Y no solo Dios nos va a escuchar, que Dios nos escuche es importante, pero no es lo más importante. Dios nos va a responder. Lo más importante de la oración no es lo que el hombre le dice a Dios, es lo que Dios le dice al hombre. Eso es esencial. Nuestras oraciones
no deben ser mecánicas. Los rezos de la religión tradicional, yo recuerdo una vez haber estado, hace muchos años, no era cristiano yo, aún haber estado presente en un pequeño grupo que estaba, creo que falleció mi abuelo y estaban rezando el rosario. Yo nunca había visto un grupo de personas que solo dijera cosas a la carrera por salir del paso. O sea, personas que creían que tenían que rezar el rosario completo, pero que entonces tenían una ametralladora en los labios. Repetición tras repetición tras repetición. Y ahora que soy cristiano y recuerdo ese momento, digo, sin que lo que decían les pasara de los labios al cerebro y mucho menos al corazón. Solo estaban repitiendo. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Recuerdan lo que mencioné de las palabras de muchas sílabas? Padre tiene 2 sílabas, suficientes. Me arrepiento, arrepiento tiene 4. Ya es una palabra un poco más larga, pero tiene tanto peso que está bien. Seamos simples en la oración, seamos sinceros en la oración. Y es que la oración es lo que nos transporta a la presencia de Dios. Aun cuando todavía no había sido rasgado el velo. En el tabernáculo el velo estaba intacto. Fue hasta el templo de Herodes que el velo se rasgó. Pero el velo estaba intacto, pero el aroma del incienso pasaba del otro lado del velo y llegaba a la presencia de Dios. Y eso, para mí, es la motivación más grande para aprender a orar. Porque si yo aprendo a orar, yo voy a llegar a la presencia de Dios a través de mi oración. Dios me va a escuchar, Dios me va a hablar y lo que a mí más me interesa, Dios me va a cambiar a su imagen y semejanza. Es en la presencia de Dios donde somos transformados, lo vamos a ver en un momento, pero eso es lo importante. Éxodo 30:36, y ya lo mencionamos, pero y molerás parte de él del incienso en polvo fino. Esta receta no tenía aceite, era solo polvo para quemar. Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión. Delante del testimonio, o sea, delante del arca, del otro lado del velo, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. La oración está diseñada por Dios para llegar a su presencia. Ese es su diseño, eso es lo que Él quiere de nosotros. Algo que quiero que pensemos, especialmente aquellos que predicamos y o enseñamos. Si vemos dónde están puestos los muebles en el lugar santo, el altar del incienso está más cerca del velo y por tanto más cerca del lugar santísimo que la mesa de los panes. Traducido a cosas que nos puedan servir en nuestra vida, la intercesión y la oración están más cerca de la presencia de Dios que la predicación y la enseñanza. Si queremos que nuestra predicación y enseñanza sea exitosa, tenemos que orar. El primer paso para mí, cuando me dicen el año entrante vas a dar tal curso en tal lugar, o este año tienes que ir a dar un curso a tal lugar, es: Señor, ¿qué quieres decir? Si yo escucho de Dios su ángulo, su énfasis y qué es lo que Él quiere decir,
el curso probablemente sea un éxito, y no porque yo sea un buen maestro, porque escuché lo que Dios quería decir y lo dije. Si yo no oigo eso, eso me da pánico. A veces me toca predicar en viernes y es el jueves en la mañana y todavía no sé de qué voy a hablar porque no he oído de Dios. Ahí me empiezo a preocupar. Ahí me empiezo a preocupar. Y la oración en el ministerio es indispensable. Porque no, como ya lo he mencionado más de una vez, no estamos para entretener. No se trata de contar anécdotas. Podemos contar ejemplos, pero se trata de que la palabra de Dios sea la que fluya. Otra cosa que debemos entender es que la adoración no es solo un acto que yo hago cuando vengo a la iglesia. O sea, la adoración no es venir a la iglesia, levantar las manos, aplaudir, hincarnos. Está bien, yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Yo lo he hecho y lo seguiré haciendo. Pero la adoración para el cristiano debe ser un estilo de vida. Algo que se nos note desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos los días de nuestra vida. La adoración debe ser un estilo de vida que está sustentada en nuestro devocional diario, que está apoyado en nuestra adoración comunitaria en la iglesia, pero que no es solo eso, que va más allá. Tristemente, en nuestro tiempo hay personas que vienen a las iglesias, pero que, ¿cómo es que dice mi pastor? Domingueros. El domingo son cristianos, de lunes a sábado, ¿no? Por lo menos no se portan como tales. Y no debemos ser así. O sea, nuestro domingo realmente debería ser juntarnos con los hermanos y pasarla bien juntos en la presencia de Dios. Pero el resto de nuestra semana debería ser la base de nuestro testimonio. Que la gente diga, estos sí son discípulos del Señor. Una vida, un estilo de vida diferente. Un estilo de vida, si lo puedo resumir así, darle la cara a la vida de la mano de Dios en todo momento. Ahora, de estos tres muebles de los que acabamos de hablar, de la mesa de los panes, del candelabro de oro y del altar del incienso, hay una interrelación entre ellos y eso nos habla de la relación que hay en varios aspectos de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, la luz de las 7 lámparas del candelabro ilumina todo el lugar santo. Pero la luz le da a los panes que están sobre la mesa y la luz le da al altar del incienso. Así como la unción del Espíritu Santo debe actuar sobre el mensaje que somos, sobre nuestra predicación, nuestra enseñanza y nuestro testimonio todos los días, y también la unción del Espíritu Santo debe actuar sobre nuestra oración. Ya leímos, el Espíritu sí sabe cómo orar como conviene, nosotros no. Debemos darle ese espacio al Espíritu Santo para que ore en, con, a través de y por nosotros. Sobre las 12 tortas se colocaba incienso. O sea, que si nos toca compartir la palabra de Dios, lo que yo mencionaba hace un momento, ese compartir debe estar basado en la oración. Y llega incluso más allá de, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo comparta? Un pastor a quien yo respeto mucho me decía, un buen sermón no es el producto de las horas que pasas orando, escribiendo y arreglando. Un buen sermón es el producto de una vida consagrada a Dios.
Un buen sermón es el producto de la suma de la oración de todos los días de la vida. ¿Dejamos que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestra lectura y estudio de la palabra? ¿Y lo dejamos que lo ilumine? Muchas veces leemos algo en la Biblia y no sabemos qué quiere decir. Y eso no está mal, o sea, todos tenemos mucho que aprender. El Espíritu Santo nos puede ayudar ahí. Pero también a veces Dios es el que nos guía a qué leer o a qué ponerle atención. Yo a veces estoy leyendo la Biblia y de todos los versículos que leo, uno me salta a la vista. Y digo yo, o algo que me ha pasado en varias ocasiones, está uno de los pastores predicando y un versículo o una idea que dicen, me llega al corazón realmente. ¿Y esto qué es? Y lo peor es que me distraigo porque agarro la Biblia y empiezo a buscar y empiezo a tomar notas y esto y el otro, porque Dios me llamó la atención a un punto en particular y después por disciplina tengo que regresar y decir, no, Señor, perdón, estoy oyendo la prédica de alguien más, no estoy estudiando. Y regreso, pero Dios me lo hace importante. Y lo mismo, estamos dejando que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra oración. Sobre todo, la intercesión. La intercesión sí es indispensable que nos dejemos guiar por el Espíritu. Dejamos que la oración, representada por el incienso, permee nuestra lectura y nuestro estudio de la palabra. O, ok, como tengo un plan de que tengo que leer la Biblia en un año, entonces estos son mis capítulos de hoy y ya. Y pongo mi chequecito en mi lista. Pero no oré, no me aquieté, no busqué al Señor. Y el problema de leer la Biblia así es que por lo menos la Reina Valera, ¿cuántas palabras no tiene así, con la mano en la conciencia? ¿Cuántas palabras no tiene la Reina Valera que no entendemos y si las queremos entender tenemos que ir a buscar un diccionario? Una Biblia escrita a finales de los 50, publicada en 1960, un castellano diferente a lo que hablamos aquí hoy. Pero si no dejamos que sea el Señor el que nos guíe en nuestra lectura o nuestro estudio, pasamos de largo. Y es la razón por la cual algunas versiones de la Biblia tratan de explicar en términos más modernos las palabras originales. Tienen su lugar. Yo trato de leer y estudiar en versiones donde no cambien las medidas, porque si cambian la unidad de medida, o sea, si estoy leyendo en metros, no estoy leyendo en codos y la simbología de codos se pierde. Estudiar el tabernáculo en una versión más digerida no funciona. Se pierde la simbología de los números. Pero hay palabras como por ejemplo centurión, que yo prefiero que estén también en el texto, porque yo sé que un centurión, por cierto, un centurión no tenía 100 soldados a su cargo, tenía 80. Cuando vi la palabra centurión, fui a buscar qué significaba. Wikipedia es útil si uno no tiene otro acceso. Entonces un centurión es un oficial romano que tiene 80 hombres a su cargo. Perfecto. Cuando algunas versiones de la Biblia dicen la compañía, no recuerdo el nombre de la compañía, que estaba de soldados romanos que estaba en la fortaleza Antonia en Jerusalén, realmente no es una compañía, es una cohorte. Una cohorte tiene 10 centurias, o sea, aproximadamente 800 hombres. Pero dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a eso. Y que nos marque algo y diga, Señor, ¿tú quieres que yo sepa qué es eso? Aunque no lo sé ni siquiera pronunciar. Sí.
Y uno estudia y resulta que es algo que se aplica a nuestra vida, aunque no parece. Otra interrelación, dejamos que nuestro estudio de la palabra nos lleve a entender la persona de Dios y por lo tanto mejore nuestra oración. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Y si bien no es un libro que uno pueda entender sin la revelación que viene de Dios, toda la Biblia, en cierto sentido, es la revelación de Jesucristo. Porque el carácter de Dios lo podemos ver desde Génesis a Apocalipsis. Y en la medida en la que leemos y estudiamos la Biblia, debido a que aprendemos a conocer más a Dios, aprendemos a orar mejor. Y debido a que aprendemos los caminos de Dios, le hacen las maneras en las que a Dios sí le gusta que hagamos las cosas, también vamos a entender cosas acerca de la unción. Por ejemplo, Dios es un Dios de orden. Pablo lo recalca cuando dice que las profecías sean 2 o 3 para que no haya desorden. O sea, él tuvo que poner un poco de orden en Corinto. Pero más allá de los incidentes específicos, cuando llegamos a ver el concepto que Dios está enseñando en la Escritura, eso nos lleva a entender, ok, Señor, ¿a ti te gustan las cosas de ese modo? Perfecto. Voy a tratar de hacerlas así. Dios está cansado de que los cristianos juguemos a tener una religión. Y no estoy regañando a nadie, no estoy hablando mal de nadie. O sea, si estamos aquí, lo más probable es que yo le esté, como dicen los estadounidenses, predicando al coro, predicándole a la gente que cree lo mismo que yo. Pero en general, mucha gente viene a las iglesias a tener una religión. Pero Dios no quiere religión, Dios quiere santidad. Veamos un contraste. Apocalipsis 8, 3 y 4 que acabamos de leer. Leámoslo nuevamente. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ok, oraciones que Dios está aceptando desde su trono en el cielo. O sea, se le dio al ángel mucho incienso. Dice, ni siquiera dice se le dio incienso, no, mucho incienso. Para que hiciera mucho humo, para acompañar las oraciones de los santos. Oraciones aceptadas por Dios. Ahora, en el capítulo 1 de Isaías, esta profecía es particularmente grosera contra Israel. Isaías capítulo 1, versículos del 10 al 18. Y oigamos cómo se dirige Isaías al pueblo de Israel, porque las palabras de Isaías dicen cómo estaba el corazón de Dios para Israel en ese momento. Empieza diciéndoles, príncipes de Sodoma. ¿Cómo se portaba Sodoma? Y les dice que son los principales de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Creen ustedes que Dios se agradaba de Israel en ese momento o no? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Religión. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Para pisotear mis atrios. Dios se ofende que entren, podríamos poner el tabernáculo, por favor. Dios estaba ofendido. En ese momento era templo, no era esto, pero
Es la imagen que tenemos, así es que la vamos a usar. Él estaba ofendido de que el pueblo de Israel entrara por aquí, llegara aquí, amarrara a su animalito y se sacrificara. Estaba ofendido. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Sus oraciones me son abominables. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, no los voy a ver. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ven el contraste? Para mí esta es la imagen bíblica de lo que es una religión muerta. Dios la detesta. La detesta. Y tristemente, muchos en la iglesia cristiana universal del siglo XXI son religiosos. Que Dios nos evite esto, que no lo permita en nuestra vida. Porque sí, puede ser que tengamos problemas, que no seamos perfectos, pero si nuestra actitud es buscar el rostro de Dios con un corazón contrito y humillado, nuestras oraciones van a ser tratadas como incienso que sube al cielo. Pero si nuestras acciones son las de un impío, por favor, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esto es algo que a Dios le duele y le ofende. Y esto es una de las razones por las cuales el cristianismo hoy no es tan relevante como debiera. Porque muchos, con el nombre de cristianos, viven como paganos. Y eso sí, Dios, no. ¿Cómo somos nosotros? ¿Como los santos que oran o como los príncipes de Sodoma y el pueblo de Gomorra? Estoy suponiendo que como los santos que oran, como les digo, pagar un precio de tardarse 1 o 2 horas en venir, media, 1 hora en regresar y estar aquí 3 horas y pico durante 4 días de noche, después de tener un día completo, es un precio que se está pagando y no cualquiera lo paga. Menos para oír cosas como estas. Pero, ¿cómo es la gente que tenemos alrededor en nuestras congregaciones? Y no es para que acusemos a nadie. La verdad es que si vemos a alguien que parece un príncipe de Sodoma, lo que debemos hacer es encerrarnos y clamar a Dios por esa persona y decirle: Señor, derrama tu espíritu de arrepentimiento sobre esa persona. Que el espíritu del temor de Jehová salga del candelabro y lo ilumine, porque lo necesita. ¿Queremos cambiar nuestras iglesias? No hablemos en contra de ellas. Doblemos rodillas y ganemos la guerra en oración por ellas. La diferencia
no está en nuestra forma de hacer culto a Dios. Y estoy seguro que cada una de nuestras congregaciones hace las cosas un poquito diferente. Y no importa, no es eso lo que importa. La diferencia está aquí. La diferencia está en si pasamos por el altar del sacrificio y llevamos nuestro animalito y reconocemos nuestro pecado y dejamos que nuestro pecado se quede quemándose en el altar con el animalito. Y que cada vez que descubrimos en nuestra vida algo que no habíamos visto y que estaba ahí, porque Dios nos lo enseñó, regresemos al altar con nuestro nuevo animalito a entregar nuestro pecadito y que se quede allí. También que todos los días de nuestra vida pasemos por la fuente de bronce y seamos lavados por la palabra. Y algo que yo no me había puesto a pensar, pero que dice el pastor Charles Phillips: el agua de la palabra no solo lava, el agua de la palabra también refresca. Y cuando lo oí, me llamó la atención y dije yo, pues sí, si uno está en un lugar caliente y le dan un vaso de agua fresca, uno se siente mejor. Igual es con la palabra de Dios. Cuando dejamos que la palabra tenga el efecto que debe tener en nosotros, somos refrescados. Nuestro día se siente mucho menos pesado, menos complicado. Oremos un momento. No quiero continuar enseñando y dejar un espíritu de pesadez. Oremos. Señor, gracias porque tú eres la cortina, tú eres la entrada al lugar santo. Gracias porque tú eres Dios, Rey, el sacrificio que pagó por cada uno de nosotros y el ejemplo perfecto de la justicia de Dios obrada en la vida de un ser humano. Señor, enséñanos a ser más como tú. Enséñanos a convertirnos en pan que se parte, a vivir nuestro mensaje, Señor. Ese mensaje que tú escogiste para que nosotros mostremos esa faceta del gran diamante que eres tú. Que nos volvamos, Señor, ese mensaje para que la gente lo vea en nuestra vida y crea entonces que es cierto. Espíritu Santo, brilla sobre nuestra vida con las 7 lámparas, con los 7 espíritus de Jehová. Ilumina nuestra lectura y estudio de la palabra. Revela lo que no entendemos, enséñanos. Y enséñanos a compartir lo que hemos aprendido a vivir. Y también, oh Espíritu Santo, enséñanos a orar como conviene. Padre, no dejes que nos volvamos como los fariseos. No dejes que nuestra vida se vuelva una religión. No dejes que nos volvamos un conjunto de reglas de haz esto y no haz el otro. No dejes que nos pase eso, Señor, por favor. Que nuestra relación contigo crezca cada día más. Que nuestra santidad crezca porque te conocemos más a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, vamos a entrar ahora. Pongamos la ilustración del tabernáculo, por favor. A la tercera sección. Ya hablamos del atrio, ya hablamos del lugar santo y vamos a hablar ahora acerca del lugar santísimo. El cual está aquí, al fondo. Esta es la puerta de entrada. Los primeros 20 codos son el lugar santo. Después del lugar santo hay un velo y después un espacio de 10 por 10 por 10 codos. Así como el atrio solo tiene una puerta y el lugar santo solo tiene una puerta,
El lugar santísimo también solo tiene una entrada. Y en los tres casos es la misma. Es el Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo, sin su sacrificio, nadie podría cruzar el velo. Éxodo, capítulo 26, versículos del 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ya para ahora ya no sabemos hasta de memoria el orden de los colores. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Las columnas para entrar al lugar santo eran 5, las columnas para entrar al lugar santísimo son 4. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Hebreos a este velo le llama el segundo velo en Hebreos capítulo 9 versículo 3. Tras el segundo velo, la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la puerta del lugar santo también era una cortina de tela. Entonces, la primera, la segunda. Levítico lo llama el velo del testimonio. Levítico 24:3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Fuera del velo del testimonio, el que separaba el testimonio, el arca del testimonio. Números lo llama el velo de la tienda. Y de todas las telas, todas las cortinas hechas para el tabernáculo, el velo era el que era utilizado para cubrir el arca del pacto cuando Israel se movía de un lugar a otro. Números capítulo 4 versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Porque si los hombres veían el arca donde estaba la gloria y la santidad de Dios, podían morir. Entonces el velo era usado para cubrir el arca, para transportarla. El velo medía 10 por 10 codos. Y el pasar a través del velo nos habla de caminar en la medida en la que podamos llegar a la perfección, de acuerdo a la ley moral de Dios. O sea, 10 mandamientos, pero 10 en cuadro, eso nos habla de la perfección del 10. El lugar santísimo mide 10 por 10 por 10 codos y representa la era del milenio, 10 por 10, 100 por 10,000, la era que aún no ocurre. La plenitud de las verdades del lugar santísimo se alcanzará solo en el milenio. Hay algunas que podemos vivir ahora, pero la plenitud de esas verdades se alcanzará solo hasta el milenio. Una de las cosas que nos apunta a esto son las medidas del arca. Cuando veamos las medidas del arca, vamos a ver que las medidas son de codo y medio, 2 codos y medio. Y esos medios nos hablan de verdades espirituales que aún no han sido reveladas totalmente, que solo hemos entendido parte. Ahora, ese velo sigue siendo Cristo y tiene los mismos 4 materiales que los otros: el azul, Jesús, Dios; el púrpura, Jesús Rey; el carmesí, la sangre de Jesús derramada por nosotros; el lino fino torcido, Jesús, la personificación y perfección de la justicia. El velo cuelga de ganchos de oro que están en las 4 columnas. Y las columnas son de madera de acacia, forradas de oro, capitel de oro, base de plata. Ya hemos hablado de esos materiales. Ahora,
El velo entre el lugar santo y el lugar santísimo hace una separación entre la gloria y la presencia de Dios y los hombres. Los sacerdotes entraban al lugar santo todos los días. En la mañana el sacerdote tenía que hacer ciertas funciones. Tenía que ver el candelabro, tenía que encender el incienso, tenía que salir. En la tarde encendía las lámparas que tenían que estar encendidas toda la noche, tenía que volver a encender incienso. Una vez a la semana había que cambiar los panes, pero eso era de continuo. Había una ministración continua en el lugar santo. En el lugar santísimo no era así. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solo una vez al año. Y tenía que entrar con sangre, porque la santidad de Dios era tal que si el hombre su pecado no estaba bien cubierto, iba a morir. Levíticos 16, 14 y 15. Tomará luego de la sangre del becerro, hablando del sumo sacerdote, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea, tenía que llegar y derramar sangre frente a la presencia de Dios una vez al año. Pero cuando Jesús fue crucificado, la realidad espiritual cambió. No es solo que Jesús partió la historia en dos. La realidad espiritual de todo el universo cambió. Mateo capítulo 27, versículos 51 y 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. De este velo se ha hablado mucho, del velo del templo, no del tabernáculo, del templo de Herodes. Hay quienes dicen que era un velo muy grueso. Hay quienes dicen que, no me recuerdo si 4 u 8 bueyes jalándolo para los dos lados no hubieran tenido la suficiente fuerza como para romperlo. No hay evidencia histórica suficiente para describirlo bien, al igual que no podemos con el tabernáculo. Pero lo que sí se sabe es que la altura del velo del templo era de aproximadamente 10 metros, 9-10 metros. Y que cuando Cristo murió, el velo completo se rasgó desde arriba hasta abajo, los 9 o 10 metros de altura, independientemente del grueso que haya tenido. Eso no puede ocurrir naturalmente, eso tuvo que haber sido Dios. Y esto está apoyado con lo demás. Versículo 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. La realidad espiritual de todo lo que existe cambió. Ese rasgar del velo es el que nos permite llegar a la presencia de Dios. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, y está sentado a la derecha del Padre, esperando el momento en el que
le corresponda regresar. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Entonces va a llegar un momento en el que el Padre le va a decir a Jesús, es hora. La aplicación espiritual para nosotros de que se haya rasgado el velo, la podemos ver en Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo, en cierto sentido, representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Cuando en la última cena Él parte el pan, Él estaba simbolizando que su cuerpo iba a ser partido por nosotros. También en Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, aferrémonos de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este es un versículo que se habla poco y que es importante entenderlo. Cuando tenemos una tentación y nos está costando, Jesús sí entiende. Él no cayó en tentación, pero fue tentado. Y nos dice Hebreos, en todo, pero sin pecado. Entonces, si oramos y decimos, Señor, tú entiendes por lo que estoy pasando, vamos a decir una verdad. Y debido a que Él entiende, Él puede ayudarnos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, para poder entrar al lugar santísimo, y esto lo mencioné el lunes, creo, podríamos poner el tabernáculo, por favor. No podemos hacer un agujero aquí y otro agujero aquí y solo colarnos. No se puede. Tenemos que hacer toda la progresión. Para poder entrar al lugar santísimo, tenemos que pasar por el lugar santo. Ese es el orden de Dios. Dios tiene un orden en el cual tenemos que hacer las cosas. Para poder entrar al lugar santísimo, tenemos que convertirnos en pan que se parte para otros. Para entrar al lugar santísimo, tenemos que ser ungidos e iluminados por el Espíritu Santo. Y para entrar al lugar santísimo, nuestra oración debe ser agradable a Dios. Debe ser conforme a su patrón. Si no, no podemos entrar. También, para poder entrar al lugar santísimo, tenemos que morir a la carne, morir al hombre viejo, morir al yo. Le podemos decir de muchas maneras. Pero básicamente tenemos que ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Romanos 6:6 y 6:7. Sabiendo esto, y ese sabiendo es no sabiéndolo aquí, sino haciéndolo vida, experimentándolo, sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el punto es este: la paga del pecado es muerte. Si el Jorge viejo ya se murió, y eso solo puede ocurrir a través del sacrificio de Cristo, si el Jorge viejo ya se murió, ya no hay pecado que pagar. Ya se pagó. Gálatas 2:20. Las cartas de Pablo nos muestran que este punto de la teología, el morir
al hombre viejo, lo había meditado muchas veces. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está diciendo lo mismo de una diferente manera. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los mismos elementos. Mi hombre viejo está muerto, está crucificado. Ya no vive. Ahora es la vida de Cristo en mi cuerpo. Porque se sacrificó por mí. Y esa es una de las grandes diferencias entre la religión y la relación. La relación hace que la vida de Cristo se transmita de Él a nosotros. La religión no tiene la habilidad de hacer eso. La religión no cambia al ser humano, pero la relación sí. Filipenses 3 del 10 al 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Aquí Pablo es un poco más específico aún. Llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo aquí dice, conocerle por experiencia, tener una relación con él, conocer el poder de su resurrección, léase en nuestra vida, que nuestra vida sea una vida resucitada, no la vida anterior que teníamos. Y añade la participación de sus padecimientos, un elemento que faltaba en las otras dos citas, pero que aquí está. Vamos a padecer. Si nuestro Señor, si el Rey de Reyes y Señor de Señores tuvo que padecer, a nosotros también nos va a tocar. Tal vez no una cruz, pero nos va a tocar. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte, morir al hombre viejo. Para entrar al lugar santísimo, resumiendo, tenemos que entregárselo todo a Dios. O sea, ese morir al yo quiere decir que todo lo pongo a los pies de la cruz y me quedo sin nada. No tengo odios, no tengo rencores. Mis heridas las entrego. Mis pecados los abandono. Mis preferencias, mis gustos también. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo excelente acerca de morir al yo que no he oído que se predique desde ese ángulo, pero creo que es cierto. Viene David y le dice al profeta, yo vivo en una casa de cedro y el arca de la alianza está en una tienda. Y el profeta le dice, ok, buena idea, haz lo que corresponda. Y esa noche Dios le habla al profeta y le dice, no, dile a David que no me construya templo. Él no me lo va a construir, me lo va a construir Salomón. Y al día siguiente llega el profeta. Cuando fuera, habla con David y le dice, David, no. Ese deseo que tienes de agradar a Dios, Dios te dice que no te lo permite. ¿Y qué hace David? Prepara todo lo necesario para que cuando le toque a Salomón tenga los materiales para hacerlo. Muere a su deseo de construir el templo. Y es que hay deseos en el corazón del hombre que no son malos, que brotan de un sincero deseo de agradar a Dios. Pero Dios dice, Jorge, no tú, va a ser alguien más. Y si yo quiero llegar a ser alguien conforme al corazón de Dios como lo era David, si Dios me dice, no, tú no vas a hacer eso, lo va a hacer alguien más, entonces lo que yo debo hacer es, si tengo la posibilidad, ok, ¿qué va a necesitar esa persona para hacer lo que yo creo que debe ser hecho? Ok, necesita esto, ¿con qué puedo contribuir? Aquí está. Hermano, Dios te bendiga, hazlo. Ese es alguien que realmente ha muerto al yo, aún en las cosas de Dios. Porque sí, es cierto, tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a la vanagloria de la carne, y eso se predica, y mucho.
Pero ¿qué pasa cuando tenemos que morir a nuestros deseos ministeriales? ¿Qué pasa cuando tenemos de servicio algo bueno? Señor, yo quisiera hacer tal cosa. Y Dios nos dice, no, Jorgito. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a responder? Hay varios niveles. Primero, nos podemos pelear con Dios. No lo recomiendo. Segundo, podemos protestarle a Dios, pero obedecerle. La obediencia es buena. Tercero, podemos soltarlo y morir en esa área y decir, Señor, como tú digas.